La etapa de la vida escolar supone una fase de desarrollo y cambios para cualquier persona, ya que es durante este periodo que se moldean aspectos como la personalidad, el carácter y la comunicación social. Por desgracia, esta fase se puede ver afectada por distintas situaciones y sus efectos pueden ser para toda la vida. La violencia escolar supone una de las mayores amenazas y está presente en casi todos los niveles de esta fase. Las principales expresiones de violencia escolar se dan de forma verbal, física y psicológica, pero no se limita a ello, pues se observa también violencia sexual cibernética, patrimonial, económica y social. La violencia en las escuelas tiene un grave impacto en el cumplimiento de los derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes, pues en lo inmediato genera un bajo rendimiento académico, llegando incluso a limitar de forma grave su desarrollo pleno. En casos graves, se observa deserción escolar e incluso suicidios. Una intervención temprana a estos casos puede hacer la diferencia en la vida de los estudiantes, no solo a nivel escolar, sino en toda su identidad. En este video analizaremos los tipos de intervención así como su respaldo ante la ley. Bueno, yo les hablaré acerca de los protocolos. Para atender estos desafíos se requiere de esfuerzo y coordinación conjunto de instancias gubernamentales, así como la sociedad civil y de comunidad escolar, quienes corresponsabiliza deben hacer frente a los problemas ocasionados por la violencia escolar, más que nada buscar una convivencia y armonía entre alumnos y maestros y adolescentes en todo el estado de Puebla. Es una necesidad social y educativa generar estas estrategias adicionales para el fortalecimiento de ambientes escolares pacíficos y armónicos, incluyentes y libres de acoso, así como materiales educativos orientados a fomentar la convivencia mediante el fortalecimiento de habilidades sociales y emocionales. La Secretaría de Educación Pública del Estado ha desarrollado protocolos como un conjunto de acciones a fin que todas las instancias que conforman la unidad comunidad escolar cuenten con mayor general en materia de prevención y detección y actuación de estos casos de violencia, abuso sexual infantil, acoso escolar y maltrato en escuelas de educación básica. ¿Qué tipos de violencia pueden originarse en las escuelas? La violencia en las escuelas es un fenómeno frecuente en todos los planteles educativos. Puede ser ejercida entre los propios alumnos, de maestros a alumnos e incluso de alumnos contra maestros. La violencia física es toda acción corporal como golpes, empujones, patadas, que tienen la finalidad de someter o de dañar aplicando la fuerza física. Es la forma más visible de violencia escolar y se identifica porque suele dejar huellas corporales. La violencia psicológica es menos perceptible que la violencia física porque no deja marcas en el cuerpo. Son todas aquellas acciones que tienen como finalidad manipular, someter o dañar emocionalmente a otra persona. Las acciones a través de las cuales se ejerce la violencia emocional son obligar a hacer las cosas en el que la persona no esté de acuerdo, ponerle apodos, tratar de ridiculizarla en frente de los demás, hablar mal de la niña o el niño o amenazar. La Ley General de Educación rechaza en su totalidad cualquier forma de maltrato o violencia dentro de la comunidad escolar, principalmente los estudiantes. Este documento cuenta con señalamientos específicos que se encargan de dimensionar, clasificar y algunos casos castigar a todo aquel que sea generado de violencia. El artículo 11 especifica buscará la equidad, la excelencia y la mejor continua en la educación para cual colabore al centro de la acción pública el máximo logro de aprendizaje de niñas y niños, adolescentes y jóvenes tendrán como objetivo el desarrollo humano integral de educación del sistema educativo nacional. Es por esto que la violencia se traduce ante la Ley General Educativa como un acto de las causas de discriminación y violencia en las diferentes regiones del país. Cuando una situación de violencia está presente en la vida escolar, los estudiantes comienzan a denotar cambios en su forma de expresarse, comunicarse, desenvolverse y hasta autopercibirse. Los compañeros de clase de los afectados son los primeros a notar estos cambios y pueden ser un buen comienzo en la detección de un posible sospechoso. Los docentes, quienes deben estar en constante búsqueda de síntomas, pueden utilizar técnicas especializadas, como la elaboración de una ilustración o escrito que refleje los sentimientos del alumno en cuestión.
Este tipo de estrategias deben y pueden implementarse de manera grupal a fin de no evidenciar al afectado. Los padres de familia o tutores atienden otro frente de esta problemática, siendo ellos quienes se percaten de cambios en la conducta, hábitos alimenticios o niveles de interacción social. El trabajo en conjunto de estos actores puede ayudar a determinar de manera precisa la situación real del sujeto en relación a un posible caso de maltrato o abuso. ¿Cómo saber si un niño o niña está siendo víctima de violencia en la escuela? Los síntomas físicos, por lo general, los niños que sufren algún tipo de violencia física en su escuela presentan marcas corporales de golpes o maltrato físico, como pueden ser los rasguños, los moretones, dolor en alguna parte del cuerpo, ocasionado por los jaloneos. Cuando el niño es víctima de algún tipo de violencia sexual, las marcas corporales pueden resultar menos visibles. Los síntomas emocionales presentan un claro temor en ir a la escuela. Pueden presentar cambios emocionales como tristeza profunda, enojo, agresividad o reproducción de la violencia vivida, baja de rendimiento escolar, lo cual se puede ver reflejado en bajas calificaciones. Es la responsabilidad del personal administrativo. Es conocer y aplicar los documentos normativos de organización escolar expedidos por la Secretaría de Educación Pública a través de autoridades escolares de carácter interno del plantel. Conocer el marco normativo federal y estatal en materia de los derechos de las niñas y niños y adolescentes de cada institución escolar. Por otra parte, la responsabilidad de directores y subdirectores dar a conocer a la comunidad educativa el documento normativo y de organización escolar expedidos por la Secretaría de Educación Pública y los de carácter interno del plantel. Durante las jornadas escolares se aplican las acciones que se enseñan en este documento e informar a la autoridad inmediata cualquier hallazgo o el indicador de asociados a la posibilidad de abuso sexual infantil y documentarlo. Se presenta una serie de procedimientos para aplicar en el espacio educativo para evitar, detener y disminuir el daño de conductas violentas, obteniendo, entre otros, a los principios de interés superior de la niñez debido a la diligencia y pro persona para garantizar el derecho de vivir una vida libre de toda forma de violencia y a que se resguarde la integridad personal con el fin de lograr las mejores condiciones de bienestar y el libre desarrollo de la personalidad de los niños y las niñas y adolescentes de la comunidad escolar, que permiten la convivencia armónica, pacífica e inclusiva. Asimismo, se recomienda que las ALE registradas registren datos construyendo indicadores que sirvan para conocer las de casos de abuso sexual infantil, casos escolares, maltratos, para detener de manera más amplia este fenómeno. El capítulo 1, artículo 12, sección 9 de la Ley General Educación señala combatir las causas de discriminación y violencia en las diferentes regiones del país. ¿Cómo actuar ante una situación en donde un niño o niña son víctimas de violencia? Lo primero que debemos hacer es identificar el problema. Generalmente los niños que sufren violencia buscan apoyo con las personas que más les tienen confianza. La responsabilidad de esta persona es tenerle que preguntar en qué momento pasa, dónde pasa y cuándo ocurre y el por qué. También lo que debemos hacer es tener una conversación básica con el niño. Dejar que el niño termine de contar, porque si lo interrumpimos eso puede como que ocasionar, se sienta presionado el niño y ya no quiera terminar de contar. Si la violencia es grave, como por ejemplo violencia sexual, nosotros lo que debemos hacer es conservar la calma, ya que si nosotros nos alteramos, podemos hacer que el niño entre en un estado de pánico. Ya después de que nos contó, lo que tenemos que hacer es platicarlo en la institución lo que está ocurriendo. Si la institución no hace caso, debemos de ir con las autoridades y que el niño cuente lo que está pasando.
La prevención es la herramienta más eficiente en la lucha contra la violencia escolar. Toda violencia genera un daño personal en distintos niveles. La detección, acompañada de acciones oportunas en la erradicación de situaciones de riesgo, abre una oportunidad no solo de evitar la violencia, sino de mantener un constante registro y actualización de los métodos y situaciones que posibilitan el maltrato escolar. Como lo hemos mencionado a lo largo de este video, el trabajo en equipo es fundamental, ya que se puede atender una misma situación desde diversos ángulos, incluso antes de que comience. Estas acciones van desde el registro y alerta por parte de docentes y personal escolar, pasando por alumnos y sus contextos, hasta los padres de familia y tutores, quienes pueden colaborar informando cualquier anomalía que afecte la vida y desempeño escolar de los estudiantes. ¿Qué puedo hacer para proteger a un niño que está siendo víctima de violencia en su escuela? Lo primero que debemos de hacer es identificar el problema. Generalmente los niños que son víctimas de violencia en su escuela buscan respaldo en las personas que representan para ellos redes de apoyo. Esta persona tiene la responsabilidad de prestar atención a los comentarios que el niño o niña se refiera, buscando identificar la magnitud de la situación de violencia, qué pasa, cuándo pasa, dónde pasa y por qué pasa. También la comunicación con el niño debe de ser de forma básica. Debemos hacerle saber al niño que le creemos. Dejar que el niño cuente de forma libre lo que está sucediendo, no interrumpirlo y no presionarlo. Conservar la calma. Es importante que frente al niño no mostrar angustia o enojo excesivo por la situación de violencia. Es importante que le hagamos saber al niño que uno lo va a proteger. Finalmente, preguntarle al niño cómo se siente. Preguntarle qué quisiera hacer él para sentirse más seguro en su escuela. Tomar en cuenta cada comentario del niño. Y por último, intentar explicarle al niño o niña en su lenguaje sencillo que para poder protegerlo es necesario que juntos le cuenten a las autoridades competentes para que lo protejan de su agresor. Prevenir la violencia es responsabilidad de todo y cada una de las personas que formamos nuestra sociedad. No es un rato, una tarea ni un momento de toda la vida. En todo lugar, en los distintos roles que nos toca desempeñar como jóvenes, niños y niñas, padres y madres de familia, profesionales, vecinos y vecinas, miembros de la familia u otros. El hogar y la escuela es uno de los principales factores de la prevención desde la familia y la escuela, donde se debe educar para eliminar determinadas actuaciones violentas. Se deben corregir abiertas y no consentir modos de comportamiento agresivos. Se debe concienciar a los alumnos de que son iguales ante la ley, que nadie es distinto a los demás. Bueno, yo les hablaré acerca de la prevención en el acoso escolar. Bueno, uno de los grandes temas que se vienen hoy en día a cabo, pues que hay mucha violencia, lo que es en escuelas públicas, a veces hasta en privadas, lo que viene siendo el bullying, la violencia física, y a veces los padres no se da uno cuenta que es lo que está pasando hoy en día con nuestros hijos más que nada. Y nunca tenemos el valor de hablar, preguntarles cómo están, simplemente pues ignoramos, o a veces con pensar que no tienen alguna muestra de violencia en el cuerpo, pues pensamos que están bien cuando no lo es. Siempre hay que estar prevenidos en esta situación, ya que hoy en día se han dado casos en los cuales pues niños llegan a perder hasta la vida, y pues es desagradable, y más que nada pues sí duele mucho que por cuestiones de que no tienen una buena comunicación con los hijos lleguen a suceder estas cosas. Hoy en día los invito a que todos los padres de familia hagan conciencia y tomen cartas en el asunto acerca de estos grandes rasgos que se vienen hoy en día.